Seguro que alguna vez habéis escuchado a alguien decir que una acción, una empresa, cotiza por debajo de su PER histórico medio de los últimos 20 años y que por lo tanto está barata en bolsa. Aquí tenéis el ejemplo de Meta, de 2013 a la actualidad. En los últimos 10 años, su media histórica, su PER histórico medio es de en torno a 20-25 veces, pero actualmente está a tan solo 15-16. Esto por lo tanto la convierte en una acción, en una empresa barata para invertir. Aquí también tenéis otra tabla donde vemos el PER de 2019 de diferentes sectores, comparándolos con el S&P 500, la media del mercado, y podemos ver cómo el sector financiero cotiza muy por debajo respecto al índice. Y aquí también podríamos pensar que es un sector que podría ir en bolsa bien porque está barato respecto a la media del mercado. En este informe que vemos en pantalla se nos muestra que esto no es así, que para saber si realmente una acción está cara o barata, no nos basta con mirar su PER de manera aislada. Por ello, en este vídeo vamos a analizar y aprender de manera detallada y profunda cuándo una acción puede estar barata o cara, mostrando con teoría y práctica que existen tres variables muy importantes que todo inversor debería analizar antes de invertir en una compañía, que son el crecimiento, el retorno esperado y el ROIC, el retorno sobre el capital invertido. Por todo este contenido tan solo te pido que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones y dejes un gran like, ya no solo para apoyarme a mí y todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo, sino para apoyar a esta comunidad de inversores particulares que estamos creando entre todos. Si fuéramos a comprar una compañía, una empresa entera, lo que querríamos saber es cuánto flujo de caja va a generar los próximos 5, 10, 15 años para descontar esos flujos futuros a presente a cierto tipo de interés y ver cuánto vale esa compañía hoy, a día de hoy, a presente. Aquí en esta imagen tenemos un descuento de flujos de caja, que es una valoración tradicional en el sector de la inversión y las finanzas, y es un ejemplo mío personal cuando he valorado una compañía. Vemos que a partir del free cash flow, del flujo libre de caja, del 2022 al 2025 que yo estimo en esta empresa, y aplicando un WACC del 10%, que es ese descuento para ver cuánto vale la compañía a día de hoy, y también sumando el valor terminal del free cash flow, que son esos 152 millones, que equivalen al valor de la compañía a perpetuidad, eso nos da un enterprise value o un valor empresarial al cual pues le restamos la deuda neta para encontrar el valor para los accionistas, el equity value, que dividido por el número de acciones nos da que en este caso esa compañía, su valor intrínseco, su valor real a día de hoy es de 245. Entonces, a partir de ahí, en segundo lugar, para las compañías que cotizan en bolsa existe la oportunidad de arbitraje, es decir, podemos comprobar si la acción cotiza por debajo o por encima del precio que hemos calculado. En este caso, si ese valor intrínseco es de 245, por ejemplo, que sería esa línea verde y actualmente cotiza a 170, con por ejemplo un margen de seguridad que en el ejemplo de la imagen pues es del 30%, ahí podría comprar un activo a un precio más barato de lo que realmente yo creo que vale según mis estimaciones futuras. Entendido esto, que ya también lo hemos tratado muchas veces en el canal, también quería comentaros que un tipo de descuento de flujos de caja también conocido en el sector es el modelo de descuento de dividendos, que utiliza básicamente el dividendo como flujo de caja para descontar lo mismo, esos flujos a presente, utiliza el dividendo. En este vídeo, por razones académicas y para que se entienda mejor, vamos a definir este dividendo como cualquier flujo de caja restante después de la reinversión necesaria que tenga la compañía. Es decir, tenemos un flujo de caja de 100 y la compañía necesita 30 para reinvertir en el propio negocio, ya sea para mantenerlo o para crecer, el 70% restante que no reinvierte lo consideraremos como dividendo en este vídeo. Al final es todo lo que va a ir al bolsillo del propietario de la compañía. Aquí vemos como DN se refiere a la cantidad de años a partir de hoy y usamos R para denotar la tasa de descuento que usamos para convertir ese dividendo futuro a un valor presente, a cuánto vale hoy. Entonces el valor presente de un dividendo futuro sería igual a DN partido 1 más R, que es esa tasa de descuento, elevado a N, que es el número de años en el que nos encontremos. Por ejemplo, si estamos en el año número 6, se descontaría el dividendo partido 1 más R elevado a 6. Entonces, al estimar estos dividendos futuros, lo que queremos como accionistas es una empresa que tenga un cierto crecimiento en esta tasa de dividendo y que por lo tanto cada año reparta más dividendo. Por lo tanto, a esta estimación de dividendo le vamos a aplicar un crecimiento que referenciaremos como G. G va a ser
el crecimiento de ese dividendo, que para hacerlo sencillo, pues vamos a hacer un crecimiento estable año tras año. Entonces, el dividendo a nivel presente va a ser eso, el dividendo, sin más. En el año 1 tendremos ese dividendo. Después, en el año 2, lo que haremos es utilizar ese dividendo presente, el D1, y multiplicarlo por 1 más G, más el crecimiento, para ver cuánto equivaldría ese dividendo a un año vista. Y después, en el año 3, utilizaríamos esa fórmula de interés compuesto, que sería D1, el dividendo actual, multiplicado por 1 más G elevado a 2, porque han pasado 2 años. Y así lo haríamos continuamente, año tras año, elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5, etc. Ese va a ser nuestro numerador, nuestros numeradores, año tras año. Pero recordad que estos numeradores se dividirán por el denominador, que es esa tasa de descuento, para traernos cada trozo de la ecuación a presente, año tras año. Por ejemplo, el descuento a presente del año 2 será ese numerador de 1 multiplicado por 1 más G, dividido 1 más la tasa de descuento elevado a 2, para llevarlo 2 años hacia el presente. La cuestión es que es muy complicado y también muy tedioso proyectar un dividendo infinito, por lo tanto tenemos una solución, que es la fórmula del modelo de crecimiento de Gordon, llamado así por el profesor Myron Gordon, quien publicó un artículo al respecto en 1956. La ecuación del modelo de crecimiento de Gordon muestra cómo el precio de un negocio, que es P, está determinado por 3 variables que hemos estado discutiendo: el dividendo en el próximo año, que es de 1, que ya lo hemos visto, la tasa de crecimiento futuro de ese dividendo, que también lo hemos visto, que es G, y la tasa de descuento, que también lo hemos visto, que es R, para determinar su valor presente. Esta es la fórmula final de esta teoría, de esta ecuación. Por ejemplo, si se espera que una empresa pague un dividendo de $1 durante el próximo año, se espera que ese dividendo crezca a un 4% anual en el futuro, y la tasa de descuento adecuada es del 7%. Entonces, en este ejemplo, como vemos, el valor de ese flujo infinito de los dividendos sería simplemente 1 partido 7 menos 4, lo cual equivale a 1 partido 0,03 o $33,33 por acción. Esto puede llevar a concluir que R es simplemente aplicar una tasa, un tipo de interés actual en el mercado, pero en este caso no lo haremos así. En el modelo de Gordon se define esta R como el retorno requerido por los inversores en el momento de invertir, de escoger esa inversión entre muchas otras. Esa tasa de descuento, pues obviamente va a tener en cuenta el tiempo que estamos esperando para recibir esos beneficios y también el coste de oportunidad de no estar invertido en otro sitio. Obviamente este modelo tiene críticas, como por ejemplo que es muy complicado ver cómo una compañía incrementa su dividendo de forma infinita constantemente, y además que también estamos aplicando una estructura de capital estable. Si una compañía pequeña va haciéndose cada vez más grande, va siendo más estable, más madura, seguramente no tendrá el mismo apalancamiento en el futuro a partir de otros factores, y por lo tanto los inversores no estarán pidiendo un retorno tan elevado. Por lo tanto, esa R que tenemos en la ecuación también debería variar. No obstante, seguiremos manteniéndolo constante porque estamos ejemplificando algo sencillo para que se entienda y para sacar conclusiones. La cuestión aquí, y donde vamos a entrar ahora en detalle, es que una compañía o dos compañías, por ejemplo, que tienen los mismos ingresos y los mismos beneficios, pueden repartir dividendos diferentes, ya que una compañía respecto a la otra puede tener más nivel o menor nivel de reinversión en su propio negocio. Cuanto más dinero necesite una compañía invertir para crecer, menor dinero habrá para los demás accionistas y viceversa. Estos cambios principalmente se deben a una variable, y es el ROIC, el retorno sobre el capital invertido que tienen las compañías. Vamos a considerar dos empresas hipotéticas, ABC Corporation y XYZ Industries. Tienen ganancias las dos de $1 por acción. Vamos a suponer que ambas compañías quieren expandir su negocio un 6% el próximo año, por lo tanto van a tener que reinvertir parte de sus beneficios para lograr ese crecimiento. ¿Cuánto capital tendría que invertir cada empresa para lograr un aumento del 6% en las ganancias? Esta cuestión se resuelve al encontrar qué ROIC, qué retorno por cada dólar invertido tiene una compañía. Si es del 20%, pues va a retornar 20 centavos por cada dólar invertido. Supongamos que ABC puede obtener un ROIC del 20%, lo que significa lo que acabamos de decir, que por cada dólar reinvertido en su negocio recupera el 20% de ese dólar en ganancias adicionales. Para aumentar sus ganancias generales en un 6%, como vemos, necesitaría reinvertir el 30% de las ganancias de este año, ya que un retorno del 20% sobre el 30% de las ganancias existentes genera un 6% más de ganancias, es decir, un 30% por el 20% equivale a un 6%. Eso significa que ABC tiene la libertad de distribuir el restante 70% este año, o lo que sería lo mismo, 70 centavos por acción, a los accionistas, ya sea en forma de dividendo, recompra de acciones o reducción de deuda. Mientras tanto, también podemos ver como XYZ no es tan afortunado como
como ABC. Solo gana un ROIC del 10% sobre su capital invertido. Si reinvirtiera el mismo 30% de sus ganancias que ABC, solo generaría un 3% de ganancias adicionales, lo que sería 10% multiplicado por 30%, es igual a 3%. Entonces, para crecer al mismo ritmo, al 6%, necesita reinvertir el 60% de sus ganancias, dejando solo 40 centavos por cada dólar en ganancias para distribuir a los accionistas, en comparación con los 70 de ABC. Como ilustran estos ejemplos, existe una ecuación simple que describe la relación entre el crecimiento de las ganancias y el ROIC. La cifra clave que une estos dos conceptos es la tasa de reinversión. La tasa de reinversión multiplicado por el ROIC equivale al crecimiento de los beneficios. Ahora veremos qué importancia tiene esto relacionándolo con el PER de cada compañía, en este caso de ABC y de XYZ, para después extraer conclusiones. Dado que comenzamos con la suposición de que cada compañía tiene como beneficio por acción $1, esto significa que para ABC, D1, que sería el numerador, el flujo de caja que hemos visto anteriormente en la fórmula, es de 70 centavos y XYZ Industries, con su ROIC más bajo, necesita reinvertir el 60% de las ganancias para lograr ese 6% y por lo tanto solo tiene 40 centavos por acción para distribuir. Así que ahora ya tenemos ambos D1, ambos flujos para ambas empresas, y también tenemos el valor de G, que es ese crecimiento que es del 6%. Esto solo nos deja con una variable incógnita, que es la R. En este ejemplo vamos a poner como R el retorno medio que ha promediado el MSCI World los últimos 50 años, que es del 9,5%, que sería un poco la representación de lo que los inversores piden a esa inversión. Entonces ahora ya tenemos todos los datos para calcular el modelo. Para ABC el precio será de 0,70, que es de 1, dividido entre 9,5, la R, menos 6, que es la G, lo que equivale a un precio de $20. Después, para XYZ, el denominador será exactamente el mismo, pero el numerador será de 40 centavos en lugar de 70 centavos, lo que da como resultado un valor de 11,43. Estos precios implican que la relación PER de ABC debería ser de 20, justificado, mientras que la de XYZ debería ser de 11,43 veces, ya que ambas tienen ganancias, como hemos dicho, de $1 por acción, y el PER es al final el precio dividido el beneficio por acción. Entonces, importante, tenemos dos compañías con las mismas tasas de crecimiento y el mismo beneficio por acción, pero utilizando este modelo obtenemos dos precios muy distintos, lo que significa que no deberíamos valorarlas al mismo múltiplo y que por lo tanto esto se debe a que tienen niveles diferentes de ROIC, de retorno sobre su capital invertido. De ahí su gran importancia como variable a contemplar conjuntamente con otras, como el crecimiento, el PER, el beneficio por acción, etc. En la tabla 1 tenemos las relaciones entre los PERes que veríamos para todas esas compañías, con sus diversas combinaciones de tasa de crecimiento y ROIC. En el eje Y tenemos el crecimiento de los beneficios y en el eje X, en lugar de mostrar el ROIC en sí mismo, se muestra como el diferencial sobre el coste de capital del 9,5, que es la R, y el propio ROIC, para ver si ese ROIC está por encima o por debajo del coste de capital. Lo más importante que podemos aprender de esta tabla es que estos PERes por sí solos no nos dicen si una empresa es más barata que otra. Podemos mirar la amplia gama de resultados en la tabla, de 3,9 arriba a la izquierda a 39,3 arriba a la derecha. Y luego también recordemos que cada una de estas compañías cotizaría a su precio fair value o correcto, según el modelo de crecimiento de Gordon. Una cotización de acciones a 20 veces las ganancias puede tener un precio tan correcto como una cotización de acciones a 10 veces las ganancias. Es decir, puede estar justificado que una compañía valga 20 veces y sea un valor justo, y que por el contrario una compañía también puede valer 10 y no estar ni barata ni cara, sino que sea un valor justificado. Muchos inversores han encontrado una posible solución, que es utilizar el ratio PEG, que también lo utilizaba mucho Peter Lynch, que básicamente es dividir el ratio PER por el crecimiento medio de los beneficios de esa compañía. Aquí podemos ver que una empresa que cotiza 20 veces y cuyas ganancias se espera que crezcan un 10% no sería más o menos atractiva que una empresa que cotiza a 10 veces beneficios y cuyas ganancias se espera que crezcan un 5%, ya que ambas tienen un PEG de 2. Por lo tanto, estos índices PEG corrigen esa variabilidad del crecimiento de una compañía a otra. Si volvemos a la tabla 1, podemos ver que intuitivamente esto no es así, porque si mantenemos la tasa de crecimiento constante en cualquier fila, menos la última que tiene un 0% de crecimiento y ahí no hay crecimiento, vemos como a medida que vamos hacia la derecha existe una significativa variación en relación a su PER. Aquí tenemos la tabla 2 que nos confirma esta intuición. Esta tabla nos da el PEG
a la que cada empresa cotizaría si tuviera el precio correcto, teniendo en cuenta lo mismo en el eje Y, el crecimiento de los beneficios, y en el eje X, ese ROIC menos el coste de capital. Como podemos ver, todavía hay un nivel de variación en las proporciones de PEG y oscilan entre el 0,5 arriba a la izquierda y 11,2 abajo a la derecha, pero todos se basan en acciones que cotizan a su valor razonable o precio justo. Claramente, por lo tanto, no existe tal cosa como una relación PEG buena en un sentido absoluto, aislándolo de todo lo demás. Aquí utilizaremos el ejemplo que estábamos siguiendo anteriormente, de ABC y XYZ. ABC tuvo un ROIC, como vemos, del 20%, mientras que el ROIC de XYZ, si recordamos, era del 10%. En relación con un rendimiento requerido, una R del 9,5%, eso significa que el diferencial de ROIC de ABC es del 10,5% y el diferencial de ROIC de XYZ es solo del 0,5%. Recordemos que ese diferencial es el ROIC menos la R, menos el coste de capital. Al final, recordemos que descubrimos que ABC obtendría un precio justo de 20 y XYZ de 11,43 dólares. Y como ambas tenían un beneficio por acción de $1, el PER dividimos el precio por 1, al final es lo mismo. Por lo tanto, el PER de ABC es de 20 justificado y el de XYZ es de 11,43. Dado que ambas estaban creciendo al 6%, esto significa que la proporción de PEG adecuada para ABC sería de 20 partido 6 o 3,33 y la proporción de PEG adecuada para XYZ sería de 11,43 partido 6 o 1,90. Pero, ¿y si ABC estuviera cotizando a un múltiplo de 18, es decir, por debajo de lo que nosotros calculamos justo, lo que arroja una relación PEG de 3 veces, y XYZ cotizara a un múltiplo de 15, es decir, más alto de lo que calculamos, con una relación PEG de 2,5? En este caso, ABC estaría infravalorada y XYZ estaría sobrevalorada, según lo que hemos calculado como valor justo. Pero, a primera vista, muchos inversores pensarían que XYZ es la inversión más barata y más atractiva de las dos. Por lo tanto, estarían en este caso equivocados. La lección de este modelo de Gordon de crecimiento es que lo que realmente conlleva a impulsar el valor de una empresa no son los beneficios, sino es la capacidad de crecimiento de las ganancias que terminan en manos de los accionistas frente a cuánto realmente debe reinvertirse en el propio negocio. Aquí volvemos a ver la tabla 1 y vemos como la empresa de la primera columna gana un ROIC que es 1% menos que su coste de capital. Dado nuestro supuesto de que un coste de capital es del 9,5%, eso significa que tiene un ROIC del 8,5%. Si la empresa no reinvierte en absoluto y tiene una tasa de crecimiento del 0%, que es la fila inferior de esta tabla, valdría 10,53 dólares por acción según el modelo de crecimiento de Gordon. En este escenario, la empresa distribuye todas las ganancias de $1 por acción como de 1, como flujo de caja, y el denominador es de 9,5 menos 0 porque no tiene crecimiento, o lo que sería lo mismo, 9,5, lo que nos da un valor de 1 partido 0,095 o 10,53 dólares, que es lo que vemos en la tabla. ¿Qué tendría que hacer la empresa para aumentar sus ganancias en un 1%? Como veíamos anteriormente, es esa reinversión por el ROIC que nos da el crecimiento del beneficio. En este caso tenemos el ROIC, que es 8,5%, y el crecimiento deseado, que es el 1%. Esto nos da una tasa de reinversión, aislando esa tasa de reinversión, del 11,76%. En otras palabras, como vemos, la empresa deberá reinvertir el 11,76% de sus ganancias, que fueron de $1 por acción, por lo tanto esto dejará el denominador, lo que va a los accionistas, que son 88,24 centavos por acción. Entonces la ecuación del modelo de crecimiento de Gordon nos dará 10,38 dólares. ¿Qué podemos ver aquí? Algo muy interesante, y es el cálculo actual con el cálculo anterior. El cálculo anterior nos daba 10,53 dólares de valor. El actual nos da menos, nos da 10,38. Cuando aumentaba el crecimiento, el denominador bajaba, lo que por sí solo haría subir el precio. Baja el denominador, sube el precio. Pero el coste de lograr incluso ese crecimiento del 1% ejerce una caída de casi el 12% en el valor de 1, en el numerador. La caída del numerador es mucho más fuerte que el crecimiento del denominador, y eso hace que se destruya valor, y realmente tiene toda la lógica del mundo porque estamos reinvirtiendo a una tasa inferior a nuestro coste de capital, por lo tanto destruimos valor. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que el ROIC y el coste de capital están al mismo nivel para ver qué sucede. Pues esto significaría que el ROIC de la empresa era del 9,5%, porque la R, el coste de capital, es el mismo, 9,5%, por lo que la tasa de reinversión necesaria para generar un crecimiento del 1% sería del 1%,
5 partido 9,5 o del 10,53% en comparación con el 11,76 cuando el ROIC era solo del 8,5%. Necesitamos menos capital para reinvertir porque el ROIC ahora es más elevado. Esto, como vemos, nos deja 89 centavos para distribuir a los accionistas y el precio justo de las acciones ahora es de 10,53. Por lo tanto, vale lo mismo que cuando la compañía antes no tenía ni reinversión ni tasa de crecimiento. Es decir, no se crea valor. Cuando el ROIC es igual al coste de capital, nos quedamos igual. Seguimos invirtiendo, pero nos quedamos igual. Y finalmente, a medida que avanzamos a la tercera columna, el diferencial del ROIC de la compañía se vuelve positivo en un 1%. Esto significa que el ROIC es del 10,5% y la tasa de reinversión necesaria para lograr un crecimiento del 1 se ha reducido más, porque nuestro retorno ahora es más elevado. Hasta el 1% dividido el 10,5%, hasta el 1% dividido el 10,5% o el 9,52%. Esto nos deja 0,90 centavos para distribuir y el precio ahora sube a 10,64. Es decir, cuando nuestro ROI, cuando nuestro retorno es más elevado que el coste del capital, podemos seguir reinvirtiendo porque generamos valor y el precio de la acción aumenta a consecuencia. Aquí, como conclusión, vemos que cuando nuestro coste de capital es más elevado que el ROIC, distribuimos valor. ¿Por qué? Porque aunque aumente la G, que como está negativa en el denominador, hace que el denominador disminuya y por lo tanto, si todo estuviera estable, que aumentara el resultado, que aumentara el precio de la acción, pero como tenemos menos capital para los demás accionistas, porque requerimos de más reinversión, más nivel de reinversión, eso hace que el numerador sea más pequeño y que el efecto negativo del numerador, la bajada del numerador, sea más grande que el efecto que está suponiendo el denominador. Por lo tanto, que el precio de la acción acabe bajando. Cuando el ROIC está al mismo nivel que el coste de capital, el efecto es nulo, por lo tanto estamos en una misma situación, nos quedamos con un mismo resultado. Y cuando tenemos un ROIC superior al coste de capital, el efecto del denominador de la G es más elevado, por lo tanto el denominador baja más que lo que baja el numerador, esa tasa de capital que se devuelve a los accionistas. Por lo tanto, al aumentar más la G y, como está en negativo, disminuir el denominador, el resultado final del precio de la acción es aumentar de valor y aflorar valor. Para que quede claro, os dejo las siguientes conclusiones antes de seguir con una parte más práctica. 1. El flujo de caja libre actual y el crecimiento futuro impulsan el valor de un negocio, pero existe una compensación inherente entre los dos y la variable que finalmente triangula el resultado de esta compensación es el ROIC, el cual debemos tener en cuenta. Y 2. En ausencia de un análisis que incorpore el ROIC, las relaciones entre el PER y el PEG son métricas completamente inadecuadas y engañosas. No existe un estándar absoluto para decir que una relación PER o PEG en particular represente que una acción sea barata o cara, e incluso sobre una base relativa, una empresa con una relación PER o PEG más baja no es necesariamente más barata que una empresa con ratios más altos. Ahora pasamos rápidamente a ver una parte más práctica para que todo esto quede claro. Hemos visto que esta fórmula depende del flujo de caja del numerador partido por lo que hemos dicho ya, esa tasa de retorno que esperan los accionistas, lo que sería la R, y la G, la tasa de crecimiento. Y debemos tener en cuenta que el numerador, esos flujos de caja, también están intervenidos o son una función del ROIC que genere la compañía. Todas estas variables influyen en el precio de la acción y por lo tanto en el PER de la compañía también. ¿Qué nos dice el precio del mercado? La tabla 3 nos muestra el PER de varios sectores dentro del SP500 en 2019, ordenados de mayor a menor. El sector de consumo discrecional cotizaba un PER más alto, 23,1 veces, mientras que el sector financiero a 12,4 veces. A estas alturas ya se sabe que estos números por sí solos no nos dicen nada acerca de las acciones. Por ejemplo, de que las acciones financieras sean una ganga en comparación con las acciones de consumo discrecional. Pero esto ignora la pregunta que muchos os podréis hacer, y es por qué históricamente las acciones financieras han cotizado a un múltiplo mucho más inferior que las acciones de consumo discrecional. Estas diferencias pueden cambiar con el tiempo, por lo tanto también podemos esperar que estos PERes puedan, aunque ser justificados actualmente o en 2019, cambiar a lo largo del tiempo. Para analizar esto, como ya hemos visto, tendríamos que saber por cada sector cuál es su R, cuál es su G y cuál es también su ROIC, para así entender cuál sería su PER justificado a partir de estas variables. En la tabla 4 podemos ver estos PERes reales que veíamos en la tabla 3 anterior y luego agregamos los valores históricos de ROIC, G y R para cada sector. Para bienes de consumo discrecional, industriales y materiales, las cifras son bastante cercanas a lo que ya habíamos visto. En estos sectores parece que nuestra suposición inicial, que el mercado espera que el futuro se parezca al pasado, es al menos razonable.
Por el contrario, esa suposición definitivamente no es plausible para otros sectores, como por ejemplo el de finanzas, el sector con el PER más bajo. Si el mercado esperara que persistieran los resultados históricos del sector financiero, el sector cotizaría a un PER aún más bajo, solo 1,8 veces las ganancias. Claramente, y como veremos ahora en esta tabla 5, el sector financiero cotiza a 12,4 veces las ganancias. Esto significa que el mercado está asumiendo que las cifras de la tabla 4 anterior se verán diferentes en el futuro. ¿Qué combinaciones de ROIC, G y R nos llevarían a un PER de 12,4? La tabla 5 muestra una variedad de escenarios que nos llevarían a un PER observado, y vemos que se extraen a partir de una combinación del ROIC, del crecimiento y del retorno esperado. Es decir, que nosotros justificamos un PER, creamos un PER a partir de estas variables y después miramos a qué nivel cotiza en el mercado actualmente. A partir de eso podemos extraer conclusiones y decir, oye, por ejemplo, el sector financiero, yo creo que tendría que cotizar a un nivel mucho más bajo, pero está a un nivel mucho más caro. ¿Por qué es eso? Y a partir de jugar con las diferentes variables que hemos visto a lo largo de este vídeo, podríamos ver cómo el mercado espera que este sector en específico, por ejemplo el financiero, vaya a tener un ROIC mucho más elevado por encima de su coste de capital, que haga, como hemos visto anteriormente, que aflore valor y que por lo tanto el precio de este sector, de las acciones de este sector, aumente. Entonces espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros de explicar este PER aislado sin tener en cuenta otras variables que entran en juego, como hemos visto el ROIC, la G, la R, etcétera. Dejadme vuestra opinión y también, como digo, espero que os haya gustado y que os haya hecho ver la valoración de una forma más abierta y desde otra perspectiva. Recordad que os podéis suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dejando un gran like, y también os dejo aquí un vídeo que os puede interesar. Recordad siempre invertir con cabeza.